Nelly García Quiño nos dice: saludos por la participación del maestro Luis Enrique Pariamachi, por sus poemas profundos y vibrantes. Hasta una próxima oportunidad, Luis Enrique Pariamachi. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, a continuación pues tenemos la participación de Eliana Vázquez. Doy pase a Yulisa Gran Coral para la presentación respectiva. Continuamos con la programación. Bueno, continuamos con la programación del día de hoy. Vamos a tener la presencia de Eliana Vázquez Colichón, quien nos va a hablar sobre la literatura peruana escrita por mujeres. Para conocer un poco más de Eliana Vázquez Colichón, ella es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultura Ventana Abierta, catedrática universitaria, poeta y editora, crítica literaria y promotora cultural máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano, en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia, en España, y doctorante del mismo programa con estudios concluidos de doctorado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Integra el elenco actoral del colectivo Monólogos Femeninos. Ha escrito los guiones teatrales de los unipersonales dedicados a las escritoras Safo, Sor Juan Inés de la Cruz, Catalina Recabarren, María Emilia Cornejo, entre otras. Colabora con el área literaria en la revista Voces, revista cultural de Lima. En 2001 publica el poemario Columna Vertebral bajo el sello editorial de Arte Reda. En diciembre de 2015 ha publicado y presentado su nuevo libro de poesía Desde el otro lado bajo el sello editorial de Mascaipac. Se encuentra próxima a publicar el poemario Vendaval. Textos de su autoría aparecen en revistas educativas, revistas literarias y antologías del Perú y del extranjero. Doy pase a la escritora y poeta Eliana Vázquez Colichón. Tiene 20 minutos para su ponencia y 10 minutos para responder algunas preguntas que nos manifiesten. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de participar de este primer Congreso Nacional de Escritores Peruanos Contemporáneos. Agradezco esta gentil invitación al profesor Rodrigo Barraza Urbano, quien es el que gentilmente me ha convocado para charlar un poquito esta mañana, porque en unos 15 minutos es un tiempo extremadamente corto para hablar de todo lo que pasa en la literatura peruana escrita por mujeres. En principio hay que establecer ciertos criterios porque necesitamos hablar de una literatura escrita por mujeres por la sencilla razón de que el trabajo de las escritoras y de las mujeres en general en todos los ámbitos, como todos sabemos, ha sido postergado durante cientos de años, ¿no? Entonces hay una intención en los últimos años de revalorar el trabajo hecho en literatura por las mujeres en nuestro país. Entonces es por eso que se usa el término. Estamos totalmente de acuerdo con muchos críticos que señalan que la literatura no tiene género. Efectivamente es así, la literatura no tiene género. Tenemos género los que escribimos literatura, hombres, mujeres o cual sea nuestra opción o nuestra preferencia sexual, que es respetable, porque lo que va a trascender son los libros, ¿no es cierto? Hay ahí el dilema. ¿Qué es lo que pasa en nuestro panorama peruano? Tenemos, digamos, tres grandes géneros donde vamos a encontrar a muchas escritoras produciendo y publicando. Hablamos de poesía, de narrativa y de teatro, ¿no? O dramaturgia, que vamos a ver un poco aquellos nombres. Voy a ir un poquito rápido para que el tiempo nos alcance, porque creo que lo más importante sería dialogar con ustedes y a través de sus preguntas poder establecer un discurso que nos oriente un poco hacia un esquema panorámico de la producción hecha por las mujeres en el Perú. En el campo de la poesía, el siglo XX nos
plantea un panorama nutrido de nombres de mujeres que escriben poesía, pero que al mismo tiempo están vinculadas al mundo de la educación y de los derechos de la mujer en el Perú. Debemos destacar que son muchas las antologías que recogen el trabajo poético del siglo XX y esta parte que vivimos del siglo XXI, pero el libro más exhaustivo y sólido que marca un hito en la historia de la poesía peruana escrita por mujeres es el libro Poetas Peruanas de Antología del crítico literario y académico Ricardo González Vigil, quien con este volumen publicado el año 2009 nos da un panorama único de las mujeres que contribuyen con su voz a la literatura peruana. El trabajo de Ricardo González Vigil es un trabajo completo porque plantea a la mujer en poesía desde los inicios de la historia, ¿no? Desde las épocas milenarias. Entonces ahí tenemos hasta esa parte, hasta el año 2009 que él llega, termina la antología con Denise Vega Farfán, por ejemplo, una poeta peruana. Pero él además va a destacar algunos nombres que hasta en ese momento no se conocían o no se habían difundido lo suficiente, porque lo que pasa con la escritura hecha por mujeres es el tema de la difusión y de la producción. Vamos a ver que desde los inicios del siglo XX, mitad del siglo XX, incluso hasta nuestros días, las producciones escritas por mujeres son ediciones de muy poco tiraje, es decir, 200 ejemplares, 300 ejemplares. Son muy pocas las escritoras que pueden publicar de 1000 ejemplares hacia arriba y son muy pocas las que pueden distribuir sus libros en todo el Perú. Entonces ahí tenemos varios temas que tienen que ver con el tema editorial, con el tema de la distribución y con el tema de los costos, porque también son muy pocos los auspicios o muy pocas las entidades o las editoriales que se arriesguen a publicar a una escritora que nadie conoce, ¿no? Entonces, por lo general, toda la obra que tenemos publicada en poesía, ¿no? Que va de todo este siglo XX, siglo XXI, ha sido hecha en realidad por las propias autoras, es decir, son ellas las que asumen los costos de las ediciones y son ellas las que distribuyen sus libros en diferentes eventos, congresos, recitales, y muchas solo se quedan en su región o en el lugar donde han publicado y no salen, ¿no? de ese ámbito por obviamente las posibilidades económicas que no siempre lo permiten. Y hay que señalar aquí que publicar un libro sigue siendo un tema de presupuesto bastante elevado y al que no todas las personas tenemos acceso, ¿no? Entonces, en este libro de González Vigil vamos a encontrar los nombres de todas nuestras escritoras. Vamos a encontrar, por ejemplo, a una de las poetas que tenemos la suerte de tener vivas entre nosotros, que es la única poeta viva de la generación del 50, como es Elvira Ordóñez, que tiene 9 poemarios, una serie de reconocimientos internacionales, pero a la que, por ejemplo, le falta el reconocimiento nacional, le falta una edición que se distribuya a nivel de Ministerio de Cultura, a nivel de Ministerio de Educación, y es decir, que llegue a múltiples lectores para que estas escritoras también puedan alcanzar, ¿no? Estar dentro de un canon literario académico o literario escolar, ¿no? En cuanto a la narrativa, el género narrativo goza de una salud distinta a los otros géneros, a la poesía y a la dramaturgia, pues como herederos de una cultura occidental estamos mucho más acostumbrados a la lectura de cuentos, cuentos cortos y novelas. Es más, el sistema educativo peruano escolar hace unos 15 años atrás daba prioridad dentro del currículum nacional al género narrativo. Son muchos los docentes que requieren capacitación para poder enseñar textos poéticos y textos dramáticos, ya que se desconoce este campo, ¿no? Y cuáles son estas técnicas para poder enseñar a leer a nuestros chicos este tipo de textos. Sin embargo, la narrativa ha sido el género escolar por excelencia. En el ámbito de las publicaciones de este género, vamos a tener que hay mayor demanda, ¿no? La historia, además de nuestra literatura peruana, tiene como escritores canónicos a narradores, ¿no? Llámese, por ejemplo, Ciro Alegría, José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro, Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, Mario Vargas Llosa, entre muchísimos otros. En el campo de la narrativa escrita por mujeres, veremos que hay una larga tradición. Van a destacar, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, dos escritoras canónicas que han logrado
estar hoy más vigentes que nunca, con una serie de tesis universitarias, congresos, artículos críticos, artículos científicos de todas sus obras. Un caso interesante es aquí la reedición de una obra que se publica en 2019 de la escritora peruana Lastenia Larriba de Llona, que es una escritora que nace en Lima en 1848 y fallece en 1924, y en 2019 se ha reeditado su libro titulado Cuentos, que fue publicado en el año 1919 y ha sido reeditado precisamente por estos apoyos a la cultura que tiene nuestro Ministerio de Cultura. Ojalá estos apoyos pudieran llegar a difundir la obra de tantas otras escritoras a las que hemos condenado al olvido. Hay muchísimos nombres, tanto en narrativa como en poesía. No me voy a detener a leerles todos estos aspectos porque quiero pasar un poco a destacar ciertos aspectos importantes y luego, a partir de la conversación con ustedes, seguir ampliando este panorama. Por ejemplo, a mí un caso que me parece interesante en narrativa peruana es el nombre de Celide Chávez Cuentas, una escritora puneña que es imprescindible para mí, que todo peruano debería leer, ¿no? Es una escritora, además, que está en muchas antologías, ha referido a algunas críticas de su obra, nuestro crítico por excelencia, el doctor Ricardo González Vigil, ¿no? Y otro campo en el que pasamos a ver es el campo de la dramaturgia. ¿Qué está pasando en la dramaturgia? En los últimos años vemos que, por ejemplo, este género ha despertado mucho interés y hay muchos apoyos y muchos concursos que además premian no solo la obra, sino también la puesta en escena de la obra, porque nosotros sabemos que, a diferencia de la narrativa o de la poesía, el texto dramático exige la representación, es decir, la puesta en escena. Todo dramaturgo espera ver su texto en el escenario, pero este proceso no siempre se lleva a cabo. Es por ello que los textos dramáticos exigen la capacidad de sus creadores para que toda escena cobre vida y llegue al espectador de manera tal que se vea representado y toquemos esa fibra que haga que se quede con nosotros por 1 hora, 1 hora y media, 1 hora 30 o 2 horas, dependiendo el tiempo de la puesta en escena. Perú tiene escritores canónicos en el género dramático, por supuesto que sí. Todos recordaremos a Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, por ejemplo. Con el paso del tiempo veremos que a lo largo de la historia del teatro peruano hay años de silencio, pero también vuelve a renacer en el siglo XX con dramaturgos como Sebastián Salazar Bondi, Enrique Solari Swain. El siglo XX ha dado la oportunidad de que las mujeres también incursionen en este género. Las escuelas de teatro, como la Escuela Nacional de Arte Dramático, Yuyascani y Cuatro Tablas, serán los centros donde se formen muchas mujeres dedicadas a la actuación, a la dirección, a la dramaturgia y a la investigación en este campo. Un ejemplo es nuestra querida Sara Joffre, quien nace en Lima en 1935 y fallece en el 2014. Ella funda una revista que es fundamental para toda la gente de teatro, que se titula Muestra y llega a tener hasta 24 números publicados. Sin embargo, al igual que todas nuestras escritoras en los demás géneros, en poesía y narrativa, Sara Joffre tampoco es una escritora canónica, es una escritora poco conocida, poco difundida. Hay que difundir su obra, hay que reeditarla, como lo tenemos que hacer con muchísimas de las escritoras. Un punto interesante son estos concursos que están ahora, ¿no?, totalmente de moda, digamos, y que además han dado la oportunidad a muchas mujeres de ver sus textos publicados en este género dramático y también representados en la escena, en el teatro. Por ejemplo, el concurso que tiene el Ministerio de Cultura eligió como ganadora el 2017 a Mirta Vieira Aliaga por la obra Ese lugar no existe. El año 2016 también fue otra mujer la ganadora de este concurso, que es Catherine Mónica Ros Morales, con su obra El mundo de los libros, ¿no? El concurso, por ejemplo, que tiene el británico, el año 2016, dio como ganadora a la obra Cachorro está pedido, de María Inés Vargas. Ese fue el primer lugar. En el 2017 sale ganadora la obra Puente, de Jimena Basadre. Como vemos, en este ámbito de la dramaturgia son muchas, además, las jóvenes escritoras. Eso es lo sorprendente, que vamos a encontrar muchas jóvenes en todos los géneros, en poesía, en narrativa y en teatro, que van logrando, ¿no?, este reconocimiento a partir de que ganan un determinado concurso, sea en poesía, sea en narrativa, sea en dramaturgia, lo cual les va a permitir también
también dar a conocer su nombre y tener mayor facilidad de dar a conocer su obra. Como podemos apreciar, el canon aplicado a la literatura resulta ser siempre complejo, pues creemos que es necesario que se amplíe la mirada y que, tal como sucedió con nuestro poeta universal César Vallejo, quien al principio de su trayectoria literaria no era considerado un escritor canónico, y a quien el crítico literario de su tiempo, Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, desdeñó como poeta, y con el paso de los años ha logrado imponer su voz al punto de convertirse en el escritor más estudiado del siglo XX y de esta parte del siglo XXI. Prueba de ello es la cantidad de lenguas a las que ha sido traducido y que existen cátedras universitarias en todo el mundo dedicadas a seguir analizando su obra. Ojalá así también cambie la mirada, la visión y el panorama, ¿no?, de todos los lectores en general, porque los lectores hacemos el canon también, los críticos literarios, las cátedras universitarias peruanas también, a fin de que se logre difundir la obra de las poetas, narradoras y dramaturgas que tenemos en nuestro país, que creo que es la mejor forma de disfrutar del Bicentenario, reconociendo el trabajo de tantas miles de mujeres que hemos condenado lamentablemente al olvido. ¿Cuántos de ustedes han leído, por ejemplo, los libros de Catita Recabarren o de la misma Elvira Ordóñez, ¿no?, que son poetas emblemáticas, pero que escritoras a las que no difundimos mucho, a las que no conocemos mucho? Celide Chávez, por ejemplo, la conozco hace más de 30 años y Celide es muy conocida fuera, pero muy poco conocida aquí. Además, sus libros son de un tiraje corto, porque todos los libros que ha publicado Celide los ha hecho ella con su propio dinero. ¿Por qué no? Ojalá alguien nos esté escuchando, alguna autoridad, algún ministerio que se interese por reeditar y publicar los libros de todas estas autoras. Voy a quedarme aquí, el panorama es muy amplio, me he saltado así terriblemente todos los nombres, porque si no me va a tomar una hora o más, y como el tiempo es muy corto, a mí me gustaría pasar más bien a las preguntas, y a partir de las preguntas ir ampliando un poco este tema. Nos dice, ¿la poesía femenina se puede considerar falocéntrica? Yo creo que esos conceptos o esos estereotipos que le queremos poner, ¿no?, a la producción hecha por mujeres, a mí me parece un poco peligroso. Yo creo que habría que sustentar los argumentos científicos, críticos, literarios, para poder establecer esos criterios, ¿no? Cuando nosotros hablamos en literatura de textos académicos, sea este un artículo científico, una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, creo que tenemos que remitirnos a la crítica. Mientras hayan críticos que apoyen esas ideas y nosotros podamos corroborarlas con el texto escrito, sea el texto de poesía, el texto de narrativa o el texto de teatro, y el texto pruebe esa hipótesis que plantean los críticos, pues yo creo que podríamos establecer muchos criterios, pero hay que tener cuidado con los términos que utilizamos, ¿no? Excelente. En el Facebook nos plantean, Vanessa Rivera Séptimo nos dice, ¿cuál sería la visión de las escritoras peruanas en el papel literario actual? Muy bien, yo creo que esa es una interesante pregunta. A mí algo que me ha gustado muchísimo, yo estoy actualmente dedicada a un trabajo académico, que es la antología que voy a sacar dentro de pronto y que será publicada por la Academia Peruana de la Lengua, institución a la que yo agradezco que hayan aceptado este proyecto, porque es un proyecto que yo jamás podría pagar con mi propio dinero. Son más de 200 poetas peruanas antologadas, poetas de todos los rincones de nuestro país. La convocatoria empezó en enero de este año a invitación personal a todas las poetas. Tenemos poetas de Puno, de Cusco, Arequipa, Trujillo, Tumbes, Piura, Loreto. Entonces, y veo que hay mucha producción de gente joven. Me han llegado libros de muchas poetas que tienen 20 años, 25 años, 30 años. Entonces yo sí creo que este panorama, este impulso que tienen las mujeres de escribir y de quizá de que muchas de ellas, por ejemplo, hay también un grupo de mujeres que publica muy tarde, que publica más allá de los 60 años, que están publicando sus primeros libros. Pero hay que entender, ¿no?, porque algunos ven un poco una mirada extraña hacia esto, pero yo creo que este fenómeno se explica muy bien, porque en nuestro país somos las mujeres las que criamos a los hijos, las que tendemos la casa, las que encima tenemos que ser muy buenas profesionales, mantener un trabajo, y recién cuando ya
nuestra carga, ¿no? Tanto de crianza de hijos, tanto de trabajo baja, que es a partir de los 60 para arriba, entonces nos dedicamos a hacer lo que realmente nos gusta y nos apasiona. Y tenemos un gran número de poetas, escritoras en general, poetas, narradoras, dramaturgas, que se van a dedicar de forma profesional en esa etapa de su vida, y a mí me parece bastante loable, ¿no? Entonces creo que el panorama es muy rico, hay muchas escritoras, ahora que tenemos tantas ferias, yo les recomiendo buscar los libros de ellas, hay muchas que están en librerías y muchas otras que no, muchas otras que venden ellas mismas sus libros, porque lamentablemente este tema de la difusión, el tema de dejar los libros en la librería tampoco es un tema fácil, y además los costos siempre van a ser altos, ¿no? Sí, tiene mucha razón en lo que menciona. Así es. Plantea lo otra mismo. pregunta en que nos dice, ¿cree que la poesía es tan sencilla como el amor? ¿La poesía es tan sencilla como qué? No entendí bien. La pregunta es, ¿cree que la poesía es tan sencilla como el amor? ¿Es tan sencilla como el amor? No, yo diría que es tan compleja como la vida misma. La literatura en realidad es la proyección de todos nosotros los seres humanos. O sea, la literatura es un producto humano. Por lo tanto, uno, para entender una obra como 100 años de soledad, por ejemplo, para irme a una obra no peruana, una obra canónica, una obra que todo el mundo ha leído, definitivamente si tú lees 100 años de soledad, como aparece en muchos planes lectores a los 15 años o a los 14 años, definitivamente vas a entender muy poco, ¿no? Porque va a ser muy diferente leer 100 años de soledad cuando tienes 30, cuando tienes 40, cuando tienes 50 o cuando tienes 60 años, ¿no? Igual como pasa con el Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, son obras, ¿no?, que son parte de la literatura universal, pero además libros que nos acompañan siempre. Esos son los clásicos, ¿no? Entonces yo diría que la literatura es tan compleja como la vida misma, porque yo creo que para ningún ser humano la vida es fácil, ¿no? Siempre tiene vicisitudes, tristezas, alegrías, y esa complejidad, ¿no?, esos sentimientos, esas emociones y esa atmósfera es la que está planteada en la poesía, en la narrativa y definitivamente en el teatro. Otra pregunta, Jennifer Torres nos dice, ¿considera que la virtualidad sobreviviente a causa de la pandemia ha coadyuvado a la mayor difusión de la poesía escrita por mujeres? Muy buena pregunta, Jennifer. Qué gusto que me hagas esa pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que en estos tiempos de virtualidad, o sea, cuando todos nos vimos encerrados en marzo del 2020, ¿no? Y pasaban los meses y luego, o sea, al principio pensamos nos van a encerrar un mes y ya luego salimos, ¿no? Y luego vimos que no salimos nunca y seguimos encerrados. Entonces yo creo que la virtualidad ha sido un eje fundamental para el fomento de la lectura. O sea, yo creo que mucha gente lee, y es más, yo que soy profesora de carrera y veo a mis chicos en el colegio, en los primeros años de la universidad, yo veo que leen mucho, pero leen en la pantalla, ¿no? Y leen además los textos que a ellos les gusta leer. Por ejemplo, yo recuerdo un estudiante de colegio de hace muchos años, cuando estaba de moda Harry Potter, que él no leía nada del plan lector porque ninguna obra le gustaba, pero sí se leyó la obra completa de Harry Potter. ¿Por qué? Porque encontró un libro que realmente le gustaba, personajes que le apasionaban, se sentía identificado con ellos y siguió leyendo. Entonces yo creo que es eso, los seres humanos a partir de la virtualidad estamos encontrando esos ejes, esos temas que nos emocionan, que nos gustan, y cada lector tiene la posibilidad de escoger lo que le guste leer, el género que prefiera leer, ¿no? Está también el ensayo, la crítica, hay muy buenas críticas peruanas, ¿no? Hay muchos ensayos y poca difusión también a los textos de crítica, que también deben ser un apoyo para la lectura del texto, ¿no? O sea, si yo voy a leer 100 años de soledad, para seguir con el ejemplo, voy a tener que buscar todas las tesis publicadas sobre 100 años de soledad, todos los artículos científicos. García Márquez es un escritor como Vallejo, que se sigue haciendo tesis, se sigue publicando artículos, ¿no? Entonces son escritores con una gama amplia en la crítica. Ojalá esa misma dimensión de llegada en la crítica la tuvieran las escritoras peruanas, porque de ser conocidas, de ser un poco más difundidas, yo creo que habrían muchos estudiantes, tanto de licenciatura, de maestría o de doctorado, que seguramente tomarían y verían aspectos interesantes en la obra de estas escritoras, ¿no? Entonces, mi mayor objetivo en estos momentos es eso, lograr que la gente se interese por esta obra de las escritoras en estos géneros, y que logremos tener un corpus crítico suficiente para poder difundir más a estas escritoras. También nos plantean otra pregunta.
Muy bien, Karin Chirinos, creo que es una de mis estudiantes. Es que dicto un curso los viernes que se llama Literatura Peruana escrita por mujeres, precisamente, el mismo título de la conferencia, lo dicto con la Academia Peruana de la Lengua, es los viernes, bueno, son 4 viernes, ya estamos en la tercera sesión, nos quedan hoy y la próxima semana a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Los que quieran pueden seguirla por la página de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua. Karin Chirinos me pregunta si... repíteme la pregunta, por favor, que ya se me fue. Ella nos menciona que si solo aborda a poetas peruanas o a todas las épocas o solo contemporáneas. Ajá, muy bien, sí. La antología que yo estoy trabajando, que será publicada próximamente por la Academia, es una antología de poetas peruanas y poetas peruanas del siglo XX y de lo que estamos viviendo del siglo XXI. Es decir, es una continuación del trabajo hecho por Ricardo González Vigil que termina en el año 2009. Yo lo que veo es siglo XX y esta parte que vivimos del siglo XXI. Y es una antología que trata o intenta recoger la mayor cantidad de poetas peruanas de todos los rincones. Muchas de las escritoras o poetas peruanas radican fuera también y todas ellas han sido convocadas para esta antología. Entonces tenemos un promedio de 200 a un poquito más de poetas que aparecerán próximamente en esta linda antología. Ella misma nos plantea otra pregunta donde nos dice ¿qué caracteriza la poética femenina? Muy bien, ¿qué características tiene la poética femenina? Una interesante pregunta, Karin. Yo creo que hay muchos ejes temáticos, pero que sí hay un discurso que yo voy encontrando, sobre todo en las poetas jóvenes versus poetas como Magda Portal, como Elvira Ordóñez, como Blanca Varela, que de alguna manera todas estas temáticas, todas estas motivaciones en la poesía, todos estos universos poéticos que plantea la poesía de todas y cada una de las poetas peruanas, que además son únicas en su estilo, en su forma de escribir, pero yo sí veo que hay mucho la cuestión de lo femenino, es decir, la intencionalidad consciente de transmitir a través de los textos poéticos esta preocupación nuestra, el hecho de ser mujeres, nuestro cuerpo, la forma en la que sentimos, la forma en la que nos emocionamos, ¿no? Sor Juana, por ejemplo, decía, ¿acaso no se puede filosofar mientras estamos cocinando? ¿No? Entonces yo creo que ese es el planteamiento de las poetas peruanas. Hay mucho dolor, hay mucho desgarro. Yo creo que las mujeres a lo largo de estos tiempos estamos mutiladas, estamos violentadas, ¿no? Y todo ese sentimiento, toda esa frustración se ha plasmado en la poesía, de una manera artística, de una manera poética definitivamente, de una manera metafórica, pero si leemos con mucho detenimiento a jóvenes escritoras, a jóvenes poetas, chicas que hoy tienen 20, 25 años, que han publicado un solo libro quizá, y leemos a Blanca Varela, leemos a Magda Portal, leemos a Elvira Ordóñez, vamos a ver que toda esa profunda filosofía con la que estas escritoras trabajan, este planteamiento de mirar el mundo que las rodea, es el mismo que van a ver las chicas que tienen hoy 20, 25 años y que han publicado un solo libro. Es esa mirada del mundo que te rodea, definitivamente que sí, ¿no? Los seres humanos vivimos en un contexto histórico, en un contexto social, en un contexto político, y no escapamos a ello cuando producimos literatura. De organismos literarios, la literatura y la inserción de la mujer en ella no se fomente ni promocione su difusión y reconocimiento. Muy bien, Ludovico, me encanta tu pregunta y además me encanta que esa pregunta venga de un varón. Porque en mi curso que yo dicto, ¿no? A las 5 de la tarde tengo muchos varones interesados en el tema y eso a mí me ha gustado muchísimo, me ha emocionado mucho y veo que hay mucho interés, ¿no? Y sí es cierto lo que nos dice Ludovico, yo tampoco lo entiendo, creo que ninguno de nosotros lo entiende. Tenemos un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Educación, un Ministerio de la Mujer, pero ninguno de ellos tiene un presupuesto para poder hacer ediciones y obviamente la difusión necesaria de los libros que se podrían publicar bajo estos fondos editoriales de cada ministerio, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene estos apoyos a la cultura, pero son mínimos. O sea, lo que me refiero es, tenemos más de ¿cuántas? 500, 600 escritoras que no han sido reeditadas, muchas de ellas ya fallecieron, muchas de ellas no tienen familia que se ocupe de
promover su obra. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque los fondos solamente apoyan a 1, 2 o 3, pero no va a alcanzar para poder producir todo el material que tenemos de tantos años y que seguramente caerá en el olvido y se perderá. Y si no hay investigadores que busquen rescatar la obra de estas escritoras, pues nunca las conoceremos, ¿no? Yo estoy segura que para todos ha sido una novedad el nombre de Lastenia Larriba de Llona, y que seguramente ninguno de ustedes sabía que su obra, Cuentos, ha sido reeditada este 2019 gracias al apoyo de estos fondos del Ministerio de Cultura. Pero nos falta mucho más, es decir, hay un camino que se está andando, pero faltan mucho más apoyos, falta mucha más difusión, falta tener una alianza con las editoriales, con las imprentas, con las distribuidoras de libros, para que un libro que se publica en Puno llegue a Lima inmediatamente, un libro que se publica en Trujillo lo podamos leer en Cusco, lo podamos leer en Loreto. Eso todavía en el Perú no pasa, por lo menos no en la dimensión en la que todos los escritores y escritoras, porque aquí creo que el tema pasa por todos, no tiene nada que ver con el género. Todos queremos difundir nuestra obra, todos queremos participar de un congreso, participar de un conversatorio, ser invitados a una lectura. Entonces, creo que es importante mirar, ¿no?, con estos ojos, con esta mirada atenta a todas nuestras instituciones y exigir como ciudadanos que esto se cumpla, ¿no? Ahí respondo a la pregunta de Ludovico. Y creo que ya se nos fue el tiempo, ¿no? Muy bien, yo creo que espacios virtuales como estos, ¿no?, estos congresos virtuales, conversatorios, charlas que están haciendo muchas organizaciones, municipalidades, universidades, creo que eso apoya un poco a la difusión. Sí creo que hay que trabajar con planes específicos de difusión y, por ejemplo, a mí me preocupa, ¿no?, una escritora como Elvira Ordóñez, porque es la única escritora viva de la generación del 50. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que fallezca para darle un reconocimiento? Entonces yo creo que es muy injusto eso, ¿no? O sea, yo creo que está bien los homenajes póstumos, pero si tenemos escritores vivos, ¿por qué no difundimos la obra de esos escritores? Hombres y mujeres, ¿no? Hay muchísimos que no se conocen, que no se difunden, ¿no?, cuya obra existe, pero ha sido publicada en ediciones muy cortas, que conocen que si una edición consta de 200 ejemplares, solo 200 personas han leído este libro. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces nos falta una campaña mucho más eficiente de difusión tanto de poetas, dramaturgas, narradoras en todo nuestro país. Y eso en alianza con colegios, con universidades, creo que se podría hacer de una manera más efectiva, con los mismos municipios quizá, ¿no? Exacto. Sí. Otra pregunta nos plantea María del Rosario Casa, quien nos menciona cuándo fue que nació en vos este amor por la literatura. ¿Leías poesía cuando eras niña? Ay, bueno, sí, yo creo que nació muy joven. Tengo la suerte, ¿no?, de que siempre me gustó leer, ¿no? Y empecé a leer muy chica, empecé a escribir muy chica, pero claro, ya cuando he sido consciente de que me quería dedicar a esto de manera profesional, ha sido ya años más adelante, cuando ingresé a la universidad, ¿no?, cuando ya me involucré con los grupos de escritoras que hoy son Elvira Ordóñez, Carmen Luz Bejarano, ¿no?, y la verdad que lo he disfrutado mucho. Y gracias a María del Rosario Escapa, porque ella también es alumna de mi curso. Mira, nos menciona también Susana Chaverri, nos dice, esta antología estará disponible fuera de Perú, ya que ella nos menciona que es de Costa Rica y está fascinada con su trabajo. Así es, ella es de Costa Rica, sí, en el curso hay gente de todas partes del mundo de habla hispana y eso me encanta. Sí, la idea de publicar esta antología es poder distribuirla a través de todas las academias de la lengua que tenemos en todos los países, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos también tenemos una academia en Estados Unidos. Entonces la idea es poder llevarla a todas estas academias y espero poder viajar con ella, difundirla por todos estos países. Ojalá así sea. Milagros nos menciona qué impacto está ocasionando a la población masculina cuando las mujeres se están desenvolviendo en el ámbito literario. Me encanta esa pregunta. Yo creo que pasa exactamente lo mismo que va a pasar en otras carreras. O sea, cómo nos vemos
¿no? Cuando nos encontramos con una arquitecta en una obra de un edificio, por ejemplo, o cómo vemos a las mujeres cuando están de conductoras en los ómnibus, en los trenes, ¿no? En el metropolitano, por ejemplo, como que nuestra mirada, nosotras mismas como mujeres nos sorprendemos. Entonces yo sí creo que hay un impacto social, ¿no? Que hace que las mujeres estemos incursionando en más ámbitos que antes eran exclusivos de los hombres. Pero aquí en la literatura pasa algo curioso, y es que las mujeres hemos escrito desde siempre, desde los inicios de la historia. Si no, recordemos a Safo, la primera poeta griega de la historia, que no solo era poeta, además era maestra, ¿no? Y ella instruía y enseñaba a otras mujeres retórica, filosofía. Entonces como que tenemos larga data escribiendo, si no es que hemos sido silenciadas, porque precisamente no era en una época, en un siglo XVI, en un siglo XVII, como el que le tocó vivir a Sor Juana y a muchas mujeres, eso no era bien visto. Muchas mujeres en la colonia tenían que disfrazar sus nombres por los nombres de sus padres o de sus hermanos. Por eso Sor Juana es tan emblemática, porque es la primera mujer que publica con su propio nombre en una plena época colonial, ¿no? A ver, nos mandan saludos, también nos dice gracias. María de Rosario Escapa nos dice gracias, Eliana, por todo tu batallar. Se necesitan más luchadoras como vos. Ojalá que sí, ojalá que seamos muchas. Sí. Ojalá que sí. Violeta Francisco nos dice también, lindo escuchar a la profesora Eliana, mantenga su entusiasmo y labor en defensa de la literatura, éxitos y bendiciones. Qué lindo. Nora Acevedo nos dice, ¿cuáles son sus poetas preferidos? Uy, ahí sí tenemos para 3 horas. Si me pongo a sacar todos los poetas. Pero digamos que las poetas mujeres a las que siempre acudo, a las que siempre releo, ¿no? Son Carmen Luz Bejarano, Elvira Ordóñez, Magda Portal, Blanca Varela, ¿no? Y muchísimas más. Están mis amigas de toda la vida, Marita Troyano, Atala Matelini, que son grandes poetas, Carmen Flores, ¿no? Que tiene una poética sumamente interesante. Me encantaría poder tener la oportunidad de trabajar la obra de todas ellas, pero a veces los cursos son tan cortos, no son tan poquitas las horas, entonces tengo que seleccionar y me dedico, por ejemplo, en este curso a 3 escritoras, una poeta, una narradora y una dramaturga. Así que los que deseen, a las 5 de la tarde nos vemos. Sí, para culminar, quería leerle esta que me impactó, bueno, que me llamó la atención, un poema de usted, que dice, soy una mujer que no conoce la tierra, donde vive sin amor, sin risa, sin nicaragua. Ese es un epígrafe de Gioconda Belli. Ajá. Exacto, dice. Yo fui una vez una niña que moría de miedo, que no sabía utilizar adecuadamente el cuchillo, el tenedor, la cuchara, que no entendía por qué papá se había ido de la casa, que soñaba casarse con Marco, el dibujito animado de moda. Yo fui una vez un adolescente que temía la presencia de su madre, que buscaba respuestas a las interrogantes de su cuerpo, que bajaba de peso cuando quería, que tallaba en el pantalón número 28. Eso la encontré en su... Sí, es parte, es un poema mío, efectivamente, sí. Muchas gracias por leerlo. Me llamó mucho la atención porque describe un poco más de lo que quizás nosotros hayamos visto, ¿no? Porque Exacto, es que cuando tienes 15 años bajas de peso, dejas de comer 2 días y ya bajaste 5 kilos. Entonces, el problema del peso, el problema de la gestación, no la maternidad, todo lo que se establece como femenino, digamos que es parte de mi discurso poético, que yo lo construyo de una manera muy libre, muy independiente, ¿no? Y que de alguna manera trato de que refleje también los sentires de muchas otras mujeres, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en poesía. Y ahora, para culminar, algunos, usted tiene planificado, aparte de lo que nos comentó, ¿no? De la antología, algún otro proyecto que tenga en mente, quizás respecto a la pandemia. Bueno, lo que tengo en mente y es el próximo mes es seguir con este curso de literatura escrita por mujeres para poder seguir difundiendo la obra tanto de poetas, narradoras como dramaturgas. Así que en mis redes, en mi página de Facebook que está con mi nombre completo, ahí pueden encontrar toda la información, o en la página de mi institución que es www.ventanaabierta.org. Así que ahí estoy siempre, con muchos cursos, eventos, presentaciones. Muchas gracias por su participación, excelente ponencia, excelentes
Exacto. Es que yo creo que nunca nos hemos quedado atrás. Siempre hemos estado quizás a veces hasta delante de... y es por eso que se nos silencia. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Muy buenos días. Gracias. El placer es de nosotros. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Bien. Hasta luego. Bueno, terminando con Eliana Vázquez, pasamos a la siguiente.